hablar de todo lo que pasó ayer en el Congreso de la Nación con la ley de bases, con la votación de la ley de bases, pero también para hablar de lo que va a pasar de aquí en adelante con la ley de bases, cosas que tenemos que entender, y en este caso una de las cosas que tenemos que entender es esto, ¿no? ¿Cuáles son los pasos que siguen luego de esta votación en el Senado? Y por eso trajimos un abogado constitucionalista, especialista en Derecho Constitucional, el doctor Juan Gabriel Soriano, docente también universitario y amigo de este programa. Juanga, ¿cómo estás? Gracias Bienvenido. por la invitación, Facu. La verdad que un placer siempre venir. Gracias a vos por acercarte hasta acá. eh, en un día complicado seguramente para venirse hasta acá. Día húmedo. Día húmedo, sí, sí, feo, feo. Sí. Eh, Ayer se dio, como decíamos, esta votación en el Senado. Primero, bueno, la votación en general de toda la ley. Bueno, después se pasó a una votación más particular, como fue aquella sesión en diputados. Yo quiero empezar preguntándote por esto que comentábamos recién, de este hueco que quedó bueno, qué pasó en el desempate con Victoria Villarruel, si funciona como, si ejerce ahora como presidenta en ejercicio, si podía haber hecho estuvo bien que haya hecho el desempate, ¿cómo es esa cuestión? Sí, porque yo creo que en términos institucionales, ¿no? Sí, Estuvo correcto porque creo que Milei, ¿cuándo se fue del país? entiendo que se fue el día martes, Bien, martes o miércoles. bien. Miércoles, sí, creo que martes habrá salido del país. Sí. Bueno, ahí hay un tema para verlo. Pues porque yo pensé que estaba en el país Claro, anoche y no estaba en el país. O claro. sea, habría que chequear ese tema porque me parece que yo tenía entendido que el presidente se fue una vez finalizada la votación. Ajá. Si es así, está correcto, porque digamos, el vicepresidente, el rol del vicepresidente o la vicepresidenta en este caso es justamente reemplazar al presidente en caso de Acercate un ausencia. poco más el Bueno, micrófono. vamos a Ahí ver. está. El rol de la vicepresidente Es es. reemplazar al presidente en caso de ausencia. Ahí va. Este, para eso el cargo, el vicepresidente no ocupa, no está en el Ejecutivo, está en el Legislativo, sabemos, preside el Senado. Claro. Y cuando el que está ausente es el vicepresidente, en este caso la vicepresidenta, si hubiese estado ocupando o ejerciendo transitoriamente el Ejecutivo, hay un reemplazante natural en el Senado, que es un senador votado por sus pares, que es el famoso presidente provisional del Claro, Senado. claro, Y el que preside la sesión no vota. claro. Ahí Pero va. yo tengo entendido que Milei se fue después de la votación. No sé si se Yo fue. estoy viendo acá que Sí. ayer estuvo en el. Espera que lo quiero ver bien, ¿eh? En el Instituto de Estudios Históricos de Vances y Valdes, en el Principado de Ah, Asturias. bueno, entonces ahí hay que ver Que eso. de hecho estuvo siendo orador de un congreso, Claro, que bueno, después creo que eso fue hoy, claro, le dieron un reconocimiento académico, una cosa claro, así, sí, en esta Escuela Austríaca de Economía. está bien. Si es así, hay que ver porque en realidad ahí el vicepresidente tendría que estar a cargo del Ejecutivo y no presidiendo la sesión en el Senado. Claro, ni siquiera tendría que haber ido en ese caso, ¿no? No, porque para eso tiene un reemplazante natural que Claro, es un senador votado por sus pares, que es el presidente provisional del Senado. claro, El presidente provisional del Senado. claro. Y en esos casos, cuando el senador que pasa a ser presidente provisional, ¿qué pasa con esa banca? ¿Se la anula, entre comillas? No, no, en ese caso ese senador vota. Ese senador sí Hay vota. un reemplazo momentáneo para que vote. Ahí va. El que no vota es el vicepresidente de la nación, Bien. salvo en caso de empate. Salvo en caso de empate. Sí, Bien. sí, 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 sí. Bien. Y se dio ayer, Se dio. se Se dio, dio. se dio. Eh, Como ya se dio en otra oportunidad también. sí, por Sí, supuesto que se sí, ha dado en otras oportunidades. Bueno, a la ex vicepresidenta Cristina le tocó en varias sí, votaciones, en la última conformación del Congreso, sí. hacer varios desempates. Ujú. Eh, Ahora quiero preguntarte para entender, ¿no? ¿Cuál es el proceso que le sigue ahora a la ley? Ahora tiene que
no es que está completamente solucionado esto, que ya No, empieza no. a correr, sino que tiene que volver a la Cámara de Diputados. Sí, el denominado proyecto de ley bases es hoy un proyecto de ley. Sigue Bien, siendo un proyecto de ley. Eh, Ahora se produce un reenvío a la Cámara de Origen, que es la Cámara de Diputados, porque la Cámara Revisora, que fue el Senado en este caso, le introdujo cambios, claro. le introdujo modificaciones. Entonces, se lo introdujo con una mayoría que es la mayoría básica que necesitan las cámaras legislativas para aprobar, que es la famosa mayoría absoluta, que es Claro. la mitad más uno o más de la mitad. Sí, La mitad más uno, que es lo que se dio ayer, sí. digamos. Eh, Porque después tenés la mayoría especial, o calificada o agravada, que es la famosa mayoría de 2/3, que la Constitución lo pide para determinados casos puntuales. Pero para Claro. aprobar las leyes habitual y normalmente la mayoría que se requiere es la básica, que es la mitad más uno, que se llama mayoría absoluta. Bien. Así el Senado introdujo a este proyecto modificaciones. Entonces vuelve a la Cámara de Origen, vuelve a diputados, y ahí, o sea, la ley tiene una suerte definida. ¿Qué sabemos? Que el proyecto de ley se va a aprobar sí o sí. Se va a Bien. aprobar sí o sí. ¿Por qué? Porque diputados lo que no hay algo que no puede hacer, que es rechazar Claro. el proyecto de ley. ¿Por qué? Porque ya lo aprobó. Claro. Siendo Cámara de Origen ya lo aprobó. Entonces, cuando viene con modificaciones, ese proyecto que vos aprobaste ya perdés la chance de rechazarlo. Para rechazarlo tenías aquella primera oportunidad. Claro. Ahora ya no lo podés rechazar. O sea que sí o sí, este proyecto de ley va a ser aprobado por ambas cámaras Bien. y va a pasar al Ejecutivo. Ahora, ¿cómo va a pasar? La Cámara de Origen, diputados, tiene dos posibilidades. Bien, es importantísimo esto. Claro, una es admitir, aceptar los cambios propuestos por la Cámara Revisora, por el Senado. O sea, levantar la mano, aprobar así como vino este proyecto modificado del Senado. Esa es la opción A. Y la opción B es insistir con el proyecto que había aprobado originalmente, Claro. diputados. Para eso hay como un mito. Yo hoy estaba escuchando algunos medios que decían, no, ahora si diputados, como para ganar esta pulseada, para imponer su proyecto original, tiene que lograr una mayoría especial. No, tiene que imitarle la mayoría a la Cámara Revisora. Esa es la ventaja que tiene la Cámara de Origen por haber sido la que primero aprobó el proyecto. Claro. Si el Senado hubiese modificado el proyecto con 2/3, Claro. le tiene que mandar el proyecto modificado a diputado y decirle nosotros lo modificamos con 2/3. Y ahí diputados se ve obligado, para insistir con su proyecto original, a empatarle esa mayoría, 2/3. Pero como el Senado modificó con la absoluta, con la común, con la básica, que es la mitad más uno, diputados con la mitad más uno le gana la pulseada del Senado. Claro. Impone su proyecto originario. Claro. Pero lo que no puede hacer es rechazar, ¿eh? O sea que el proyecto se va a convertir en ley. Claro. Sí o claro. sí. No tiene otra posibilidad. Modificado o original de diputado. Claro. Bueno, ahí ya después entran, ¿no? Las conjeturas y o análisis en términos políticos de, bueno, qué es lo que puede llegar a pasar, ¿no? Si, bueno, si continúa este proyecto modificado, si se insiste y vuelve al original, que bueno, será algo que pasará en las próximas horas. Sí. Quiero preguntarte algo sobre, antes de pasar a cuando esté el proyecto aprobado y ahora Pase al Ejecutivo. pasa al Ejecutivo, quiero preguntarte por algo que vi, bueno, viste que Te por ahí... agrego una cosa, Dale. Facu, que es importante. Cuando pasa el Ejecutivo sabe que tiene posibilidad de
aprobar, que se llama promulgar. Claro. Cuando el Ejecutivo aprueba un proyecto de ley aprobado por ambas cámaras, eso se llama promulgación. Sí. Lo promulga, lo aprueba y lo manda a publicar al boletín oficial. Y si no, lo puede vetar total o parcialmente. Lo que no puede hacer el Ejecutivo es modificar. Bien. No puede meter el liquid paper porque ahí se está poniendo el traje de legislador. Claro. El que legisla el Congreso, no el Ejecutivo. Entonces puede observar algún artículo, o sea, tacharlo completamente, pero no puede modificarlo. Bien. No puede ponerse a sobreescribir lo que vino aprobado de las cámaras. Bien, me ganaste la otra pregunta y ahí para cerrar ese tema, ¿puede vetar por artículos o se veta la ley completa? Puede hacerlo total o parcialmente. Mirá, importante eso. Cuando lo hace de manera parcial, hay que ver que lo que queda en pie, o sea, suponete que viene una norma, un proyecto de ley aprobado por las cámaras de 10 artículos. Sí. Entonces al Ejecutivo no le cierra el artículo 6. Sí. Entonces veta parcialmente, o sea, tacha el artículo 6 completo, no lo puede retocar, lo puede tachar, ¿no? Sí. Y promulga lo que queda, los otros 9 artículos. Hay que verificar que eso que queda en pie, esos otros 9 artículos, tienen autonomía normativa y mantienen el espíritu de la ley del proyecto que aprobó el Congreso. Y que sea ejecutable también, ¿no? Porque claro. Por ahí, bueno, vetás justo un artículo, no te convence un artículo que, bueno, es quizá la parte más importante de cómo se va a poner en práctica, ¿no? Exacto. Es importante ese dato porque, bueno, quizás una cosa que leí hace un rato es, bueno, diputados, siga con el proyecto modificado del Senado, que termine aprobando ese, para no generar ningún tipo de conflicto entre las fuerzas políticas de volver al proyecto original, pero después el Ejecutivo diga, bueno, esta parte del paquete fiscal, por ejemplo, que es una parte más conflictiva, bueno, esta parte la vetamos y la volvemos a presentar en un tiempo, ¿no? Sería una posibilidad. Exacto. Los temas que no se aprueban de un proyecto de ley y que no son promulgados y publicados en el boletín oficial, o un proyecto de ley completo que es rechazado por las cámaras, por alguna de las dos cámaras, recién hay que esperar al próximo año legislativo para volver a tratarlo. Bien. ¿Te acordás del aborto? Sí. El aborto tuvo, o sea, su traspié lo tuvo en el Senado, que era Cámara Revisora, en ese caso, y quedó ahí. Claro. Y hasta el año siguiente no se pudo volver a tratar. Claro, claro. Eso ni siquiera presentando otro proyecto distinto, con otra... Bueno, distinto sí, pero si es el mismo, no. Claro. Digo, por ahí un proyecto que ahora como es paquete fiscal, si sacamos uno que sea reforma de impuestos a las ganancias. Sí, podría ser. Podría entrar. Siempre que no sea un copy-pegue de lo rechazado, digamos. Claro. Una cosa que te iba a preguntar que vi, bueno, en este momento las redes son como un gran... un agujero negro de cosas, de a veces cosas que son es buena información y otra cosa que es falopa informativa. Sí. Pero hay una cuestión que viene pasando hace rato, desde que apareció la ley Bases, que tiene que ver con la redacción de algunas partes, ¿no? Que es como esta cuestión de, bueno, una redacción más legislativa que se nota en otros proyectos y una redacción por ahí de, como si la redactaría yo, a la ley, que no soy abogado especialista en legislativo o constitucional. Digo, eso choca en la votación, se nota, puede tener algunos errores, ¿qué puede pasar con la redacción? Sí, eso en realidad, vos tenés, a ver, vamos a poner en contexto político. Ese proyecto de ley sabemos que fue redactado en un estudio jurídico contable cercano al gobierno, ¿no? Muy conocido. Sí. Si tiene algunas fallas de técnica legislativa, de eso se deben haber ocupado de prolijar las comisiones de las cámaras, que son digamos, las comisiones son organismos técnicos compuestos por legisladores, pero también hay mucho trabajo de asesores técnicos ahí, que van prolijando algunos
detalles que puede tener, sobre todo proyectos que vienen del Ejecutivo. Este viene del Ejecutivo, Claro, como un mensaje del Ejecutivo, ¿no? claro. Hay una cuestión que seguramente la habrás visto, que ocurrió en realidad en lo que está pasando en paralelo, que son los tratamientos que está teniendo la Cámara de Diputados de la Nación. Y bueno, esta famosa foto hecha con inteligencia artificial, que es la lógica del presidente, de la reforma previsional y bueno, también el tema de impuesto a las ganancias y demás, que el presidente dijo, bueno, no me toquen la caja, lo que quieran sumar lo voy a vetar por ley. ¿Puede el gobierno cambiar cosas por decreto? Cambiar no, puede, como decíamos antes. Si hay un proyecto de ley aprobado por ambas cámaras, el Ejecutivo o lo aprueba completamente, que se llama promulgación, o lo promulga parcialmente, vetando parcialmente algunos artículos que no afecten la operatividad de Claro, la ley, o lo veta totalmente. claro. Pero cambiar No, no se puede poner, no puede afanarle por un momento la lapicera al claro. Congreso. No puede legislar por un No, decreto de no, necesidad de urgencia. no. Sí, pero es otra cosa. Bien, a eso quiero ir. Son dos tipos de decretos distintos. Bien, a eso quiero ir. Sí, el decreto de promulgación total o parcial de leyes es un tipo de decreto Bien, y no tiene facultades legislativas. El DNU sí es bien, que se pone el traje de legislador, ahí claro. el Ejecutivo. Lo que pasa que hay que ver si están dadas las condiciones para hacerlo. Es otro tema, Ah, es otro claro. tema. Digamos, el ejemplo que yo le doy a los alumnos en la facu es para que sea visible, Bien, para que sea visible. Bueno, hoy justo estaba dando clase a los colegas de periodismo bien ahí. y estábamos hablando de la ley de servicio de comunicación audiovisual, Ajá. una ley que vio la luz después de todo un debate, ¿te acordás que fue? Creo que Uf, más de un año pasaba por las universidades, foros, después se dio todo el debate eso fue parlamentario. año 2000, La ley fue 12, 13, 2009, 2009. 2009, octubre de 2009. Bueno, esa ley, Clarín la impugnó judicialmente, Ujú. tuvo un éxito transitorio en la primera instancia y cuando llegó a la corte le dijo, no, la ley es constitucional, bla, 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 eso. Después gana Macri y Macri asumió el 10 de diciembre del 2015 y el 29 de diciembre de 2015 con un DNU deroga los 3 o 4 artículos que Clarín había impugnado sin éxito judicialmente. Ahí va. ¿Tá? Entre ellos, achicar la cantidad de licencias que tenía, adecuarse, bueno, lo que más le afectaba a sus intereses económicos. Bueno, pregunta es, hay ¿por qué el presidente tiene excepcionalmente facultades legislativas? Porque hay una situación de urgencia tal que no se puede esperar el trámite del Congreso Claro. para sacar la ley. Bueno, la pregunta, ¿hay en ese caso, a los 15 días de asumido, la urgencia tal de por DNU derogar una ley que había tenido todo ese, me acuerdo que iba Sí. por todo el país el proyecto y estaban en las universidades, los sindicatos de prensa, todos los actores debatiendo, después el debate legislativo en las cámaras. Bueno. Y como contrapartida yo te digo, bueno, viene la pandemia. Sí. Se ve que en China hay un bicho que va matando gente, que va matando gente, que va matando gente, y los gobiernos empiezan a ver, no sabemos qué hacer. Bueno, el ministro de Salud le dice al presidente de Argentina, mira, tenemos que guardar a la gente 15 días. Sí. ¿Quién, para para reglamentar o restringir la libertad ambulatoria de tránsito, es por ley del Congreso? Pero no se puede esperar el trámite del Congreso hasta que salga la ley, porque Claro. si no en el interín nos morimos, nos quedamos con Sí. la mitad de la población. Entonces ahí el presidente sí hace uso correcto de la facultad excepcional de legislar a través del DNU Claro. y dice hay que guardarse 15 días. Bueno, por eso te digo ahí
Hay que ver si cuando el presidente hace uso de un DNU están dadas las condiciones para hacerlo. Una cosa, te digo, viene un virus que va matando a la población y no podemos esperar 6 meses que el Congreso diga, no, no podemos restringirle a la gente que vaya a la sinagoga o a la iglesia, ¿no? Y otro que sí, que no, que el debate que viene, que las modificaciones, que eso en 6 meses nos quedan. Bueno, no. Están dadas las condiciones de necesidad y urgencia para que el presidente tome la lapicera y legisle. Bueno, hay que guardarse en la casa 15 días, el famoso aislamiento social. Primero fue aislamiento, después fue distanciamiento, sí, ¿no? distanciamiento y qué sé yo. Todo eso es materia legislativa, eso lo tiene que hacer el Congreso, pero dada una necesidad de urgencia, asume esa función excepcional el presidente de la nación. Claro. Y en otros casos hay que ver si se dan las condiciones para hacerlo. Abriste una pestaña recién que me parece interesante en esto de empezar a anticiparse a cosas que pueden pasar. Hoy hay como una especie de clamor social para bajar la ley de bases o para bajar algunos puntos de la ley de bases, como puede ser, en algunos en particular que ya dijimos, RIGI, impuesto a las ganancias, laboral, reforma laboral, reforma previsional, el tema movilidad jubilatoria, que fue una de las cuestiones más discutidas. Digo, si se termina aprobando el proyecto original, ¿no? Que avanzaba con todas estas cosas, ¿puede haber amparos judiciales y el gobierno sacárselos del medio con algún mecanismo? ¿O esos amparos van hasta el fondo, hasta la corte o hasta lo que la justicia decida? Mira, porque de hecho ya hay casos de esto. Claro. Hay casos y va a haber, porque por ejemplo, viste que se retrocede en ciertas protecciones a los trabajadores, como por ejemplo las multas. Que yo creo que va a afectar sobre todo a ciertos sectores de trabajadores, los trabajadores de empleo doméstico, que hay una informalidad brutal. Bueno, hoy tener una empleada o un empleado doméstico en negro o en blanco es lo mismo, prácticamente, porque no vas a tener una sanción extra por haber tenido en negro al trabajador o trabajadora en tu casa. Claro. Entonces, ¿eso qué es? Un retroceso que hace la legislación en materia de protección laboral. Eso yo creo que va a traer cola judicial. Claro. Uno, la Constitución Nacional, en el artículo 14 bis, arranca diciendo: el trabajo gozará de la protección de las leyes. O sea, se crea ahí el famoso principio protectorio, no desprotectorio, sino protectorio. Y segundo, nosotros tenemos compromisos internacionales asumidos a niveles de convenio en la Organización Internacional del Trabajo y a nivel de los famosos pactos de derechos humanos, el más famoso, el Pacto de San José de Costa Rica, por ejemplo. Sí. Argentina lo tiene desde 1984 y tiene rango constitucional a partir de la última reforma del 94. El famoso Pacto de San José de Costa Rica tiene dos principios: el principio de no regresividad y de progresividad. Es decir, cuando un Estado establece dispositivos de protección de derechos, de algún derecho humano, no puede retrotraer la protección. Principio de no regresividad. Y después, aparte, está el principio de progresividad. Lo esperable es que los estados amplíen la protección de los derechos humanos. Entonces, va a traer cola judicial. Y cuando eso ocurra, sí, lo que tenemos que tener en claro, que los fallos de los jueces, aún los fallos de la Corte, se aplican entre las partes del litigio. Es decir, los fallos de los jueces cuando declaran, suponete, incluso un fallo de la Corte que dice: este artículo, en un caso de fulano contra mengano,
donde fulano plantea la inconstitucionalidad del artículo 4 de la ley, y la Corte termina diciendo sí, es inconstitucional este artículo, no es que se deroga el artículo, sino que no se aplica para las partes de ese litigio. Entonces, viste como los jubilados. La Corte una vez dijo en un caso de un fulano que se llamaba Badaro que esta fórmula jubilatoria es inconstitucional, pero no derogó la fórmula. O sea, todos los jubilados con situación similar a la del fulano Badaro tuvieron que hacer su juicio, su amparito. Ah, mira, sí. ¿Me entendés? Porque no es que se deroga, el Poder Judicial no tiene la potestad de derogar normas. Bien. ¿No? Sino de que se inapliquen para las partes de un litigio puntual. Ahí va. Esa era la respuesta que estaba buscando, porque digo, en lo que tiene que ver con lo laboral, en lo que tiene que ver con las empresas, incluso que se amplían las desregulaciones que quiere que plantea el gobierno nacional con esta ley bases, pueden existir este tipo de amparos. Quiero ir ahora, antes de cerrar, para no robarte más tiempo, ir a aquel famoso decreto de necesidad de urgencia de principios de año, si no me equivoco, creo que es el 70-2024. Decreto que es como una ley, la mamá de la ley de bases, podríamos decir, porque la ley de bases es como simplemente refrendar algunas cosas que ya dice ese DNU. ¿Qué pasa con justamente esas cosas que ya están en ese DNU que ahora pasaron por la ley de bases, ¿no? que se ratifican por ley en la ley de bases? Sí, las cosas que se ratifican por ley están ratificadas y quedan. Bien. Las cosas que dependen de la suerte del DNU, que hoy todavía no ha sido tratado por la Cámara de Diputados, porque lo que tenemos es que lo trató una de las cámaras, el Senado. Pero falta establecer a ver qué va a decir diputados. Está inconcluso ese asunto hoy. Si se caen, se caen. Si no, quedan. Claro. Porque vos te acordás cómo era el tema del DNU. O sea, el DNU tiene un procedimiento especial, porque reitero, es cuando Alberto Fernández hizo el DNU del aislamiento, también corrió esta misma suerte. Lo controla el órgano natural de legislación, que es el Congreso, a través de una comisión conformada por 8 diputados y 8 senadores, que es la famosa Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, y dictamina: este DNU reúne las condiciones necesarias, constitucionales, y está bien dictado. Entonces o no. Y ese dictamen, que es un informe técnico, va al Senado y a diputados por separado. Y ahí, inmediatamente, dice la Constitución, mirá cómo pasa el tiempo y todavía estamos en veremos. Inmediatamente, la ley también ratifica esto de que inmediatamente, o sea, diputados, la comisión bicameral tiene 10 días para conformarse y dictaminar, y luego las cámaras también. Claro. Las cámaras, dice la Constitución, inmediatamente, no le fija un plazo. Bueno, todavía estamos en veremos. El Senado lo rechazó, pero para que se caiga ese DNU se necesita que diputados también lo rechacen. Si no, con que una de las cámaras lo apruebe, va a seguir subsistiendo. Claro. O sea que se necesita que el diputado lo rechace. No recuerdo, la bicameral nunca se conformó. No. ¿Nunca se conformó? No. No hubo dictamen de bicameral. Claro. Entonces el Senado se abocó. Claro. ¿El dictamen podría haber cambiado algo del dictamen DNU? Es un informe técnico. Como todos los dictámenes, los dictámenes son informes acerca de si se cumplen o no los requisitos legales y constitucionales. Claro. Que después las cámaras pueden seguirlo o no. Son orientaciones técnicas. Claro. Es no vinculante, se dice. No vinculante. Ahí va. Exacto. Es importante esto del DNU, porque hoy creo que ya
es un paso arriba para el gobierno de Javier Milei haber tenido la ley de bases. Sin duda. Yo creo que no van a ir, no va a haber chance de que se dé ahora en la Cámara de Diputados que la ley se va a aprobar como lo que vos decías, y tampoco creo que se le dé lugar a que se pueda sesionar especialmente para tratar el DNU. No, Ya fue el DNU. yo creo que sí. Ya fue porque, bueno, fue la primera gran herramienta. Salvo que yo, que tengo mis recontra miles de reparos y humildes críticas, recontra humildes críticas hacia el Poder Judicial, creo que la última reserva de algún tipo de ordenar la cuestión institucional y constitucional puede ser la Corte. Que la Corte diga, muchacho, ante el planteo de no creo que la Corte actúe de oficio. ¿Se puede? La Corte tiene alguna posibilidad de exhortar. La Corte, a ver, voy a hacer de todo. Claro. La Corte te pregunta, ¿qué querés que hagamos? Claro. Y lo hacen. A ver, ante algún planteo pueda decir, bueno, exhortar a la Cámara que trate, porque si bien no tienen un plazo, la Constitución dice inmediatamente. Toda la doctrina del derecho parlamentario habla de que no se puede esperar. Claro. Inmediatamente, porque en realidad se necesita el control del órgano de legislación cuando esa función la cumple, digamos, de manera extraordinaria, y otro órgano que no tiene esa facultad, que es el Ejecutivo. Claro, claro. Entonces, por eso es el sentido de que se expida el órgano legislativo, que es el dueño de esa función. Claro, claro. Y ahí es donde estamos representados todos, porque ahí están todas. El Ejecutivo es unipersonal. Exacto. El legislativo están todas las referencias políticas posibles, digamos, los partidos. Se te ocurre, están las provincias en el Senado. O sea, ahí es por eso que la facultad esa hipersensible le tiene el órgano de mayor representación política. Total. Que es el Congreso. Total. Juanga, la verdad que un placer siempre recibirte para consultarte sobre estos temas. Cualquier cosa que llegue a pasar con esto, te vamos a volver a invitar. Bueno, ya el panorama es lo que nos planteaste, después tocará hacer los análisis más de rosca de cómo va a ser el tratamiento en el Senado. Pero la verdad que sí. Gracias por yo un placer siempre a disposición. Y agradecido soy yo de la invitación. Gracias como siempre. Nos vamos a un cortecito rápido. Ya está nuestro compañero Valentín Darquillán para ahora hacer el análisis económico de lo que trae la ley de bases. Pausa, ya seguimos.